Vaisali era uno de los países más queridos por el Buda, siendo allí donde, antes de su iluminación, entrenó con sus más importantes maestros, Udaka y Alara Kalama. Muy bien saben que el Buda y Mahavira son contemporáneos, y era inevitable que el Buda se encontrase con uno que otro jainista por ahí. Tal fue el caso de un jainista llamado Sakaka. Ananda le dijo al Buda que, por favor, se sentara a dialogar con él, y así lo hicieron. El Buda le había preguntado cómo es que los jainistas se entrenan en el desarrollo físico, y Sakaka contaba lo siguiente. No comían por varios días hasta que sus cuerpos se ponían tan flacos que se les veían los huesos. A veces, a las personas del pueblo les preocupaba el estado físico de tales personas, pero, por más que les ofrecían comida, ellos la rechazaban. Pero entonces el Buda, confundido, preguntaba, ¿cómo es que entonces sobreviven? La verdad es que ellos tenían un día para comer los mejores alimentos y las mejores bebidas, y volvían a engordar nuevamente hasta que sus cuerpos recuperaban fuerzas. Pero luego de eso hacían lo mismo nuevamente, en un ciclo constante. Pasaban constantemente de estar flacos a gordos y de gordos a flacos. Tal era su entrenamiento para lograr el completo control de sus cuerpos. ¿Has oído algo sobre el desarrollo de la mente?, le preguntó el Buda. El jainista no tenía idea de qué quería decir el Buda. Para los jainistas, el cuerpo lo era todo, era toda su práctica. Pero ignoraban lo más fundamental, el desarrollo de sus propias mentes. El Buda le dijo, el desarrollo de la resistencia física que has descrito no es el desarrollo legítimo de la resistencia física en el entrenamiento del noble. Y como ni siquiera entiendes el desarrollo de la resistencia física, ¿cómo puedes entender el desarrollo de la mente? Aún así, en cuanto a cómo alguien no está desarrollado en resistencia física y mente, escucha y aplica bien tu mente. Yo hablaré. Tomemos como ejemplo a una persona común y corriente que tiene una sensación placentera. Cuando experimenta una sensación placentera, se llena de deseo por ella. Entonces, esa sensación placentera cesa. Y cuando cesa, surge una sensación dolorosa. Cuando sufre una sensación dolorosa, se entristece, gime y se lamenta, golpeándose el pecho y cayendo en la confusión. Debido a que su resistencia física no está desarrollada, los sentimientos placenteros ocupan la mente. Y debido a que su mente no está desarrollada, los sentimientos dolorosos ocupan la mente. Cualquiera cuya mente esté ocupada tanto por sentimientos placenteros como dolorosos, no está desarrollada ni en resistencia física ni en mente. Mente y cuerpo no están separados. De hecho, son uno y lo mismo. Mientras no nos demos cuenta de esto, seguiremos culpando o a nuestro cuerpo o a nuestra mente. Cuando tomamos el mundo objetivo como real y sustancial, entonces pensamos que la liberación nada tiene que ver con nuestra mente, sino con algún esfuerzo en especial, alguna técnica avanzada, alguna postura, etc. Uno se llega a cansar de escuchar hablar de la verdad, de Dios, y busca simplemente alguna técnica, algún ritual, confiando en que con su simple repetición ya tendremos la verdad en nuestras manos. Y lo peor no es que estas personas creyeran que estas cosas eran la verdad absoluta. Lo peor es que, con la repetición y la sugestión mental suficiente, ellos realmente alcanzaban esas experiencias y se apegaban a ellas. La gente estaba segura de sus realizaciones. Ciertamente, el tiempo del Buda fue muy especial, porque con él nacieron muchas personas capacitadas. Se cuenta en las religiones antiguas que cada vez que nace un Buda, con él renacen semidioses y seres altamente avanzados por toda la tierra que, con el tiempo, se convierten en discípulos. Por ejemplo, con Krishna se cuenta que todos los pastores de vacas, donde él se crió en realidad eran encarnaciones de semidioses. Todas las personas que tuvieron la oportunidad de verlo, conocerlo y escucharlo no eran personas ordinarias, sino que eran encarnaciones de seres altamente realizados. Por ello, en los tiempos del Buda, él trajo una gran ola de conciencia por el mundo entero. Si el Buda, ya iluminado, no hubiera enseñado durante toda su vida, posiblemente habría más religiones de las que hay ahora mismo en la Tierra, porque las personas de alta capacidad de su tiempo, creyendo que han alcanzado la verdad genuina, empezarían a compartir esa verdad y habría una enorme confusión hasta este tiempo presente. El Buda habló por 40 años, pero su mensaje era simple y se reducía al no apego. Hoy en día, todas las religiones te dirán, debes hacer esto y aquello, realizar aquel ritual, aquella oración, hacer tal postura meditativa por 1 hora.
Pero el Buda simplemente da énfasis en el desapego, en el no aferramiento a nada. Aún así, nos hace difícil entender al Buda hasta el día de hoy. ¿Cómo es que con el simple desapego podremos alcanzar la verdad absoluta? Todavía no logramos entender que del apego surge el sufrimiento. Pensamos que el sufrimiento no tiene nada que ver con el apego. Todavía nos cuesta entender que esta ilusión a la que llamamos existencia tenga algo que ver con el apego a esta. Creemos que simplemente nuestra mente es ajena a esta existencia. Pero el Buda fue el primero en decir, todo surge de la mente y la liberación viene al comprender la mente. Un día, Ananda, llorando de felicidad, alababa al Buda mientras éste terminaba de dar su discurso sobre el origen dependiente, diciendo, «Venerable Señor, qué profundo es este origen dependiente y qué profunda apariencia tiene. Y aún así, ¿con qué claridad puedo verlo? No digas esto, Ananda. No digas así», respondió el Buda, regañándolo. Es profundo este origen dependiente y tiene una apariencia profunda. Pero es por falta de entendimiento y penetración en el Dhamma que esta generación se parece a una enredada maraña, a un nudo de bola de cordelés, a unas cañas y juncos enmarañados, que no puede traspasar el samsara, los planos de privaciones, los planos de aflicción y el mal destino. El Buda realmente no trae nada nuevo al mundo. Él solo invita a ver la vida tal y como es. No dice nada que no sea comprobado mediante la experiencia de cada quien. Aquí y ahora, en este momento, puedes experimentar lo que dice el Buda. Ahora mismo puedes hacerlo si prestas atención a sus enseñanzas. El Buda continuó diciendo, si alguien preguntara, ¿la vejez y la muerte existen debido a alguna condición específica? Debería responderse, sí, así es. Y si alguien preguntara, ¿cuál es la condición que hace surgir la vejez y la muerte? Debería responderse, el nacimiento es la condición para que surja la vejez y la muerte. La existencia es la condición para el surgir del nacimiento. El apego es la condición para el surgir de la existencia. La avidez es la condición para que exista el apego. La sensación es la condición para que exista la avidez. El contacto es la condición para que exista la sensación. El nombre y la forma son la condición para que exista el contacto. La conciencia es la condición para que exista el nombre y la forma. Pero aquí, en lo último de todo esto, está la paradoja. ¿Cuál es la condición para que exista la conciencia? Es el nombre y la forma. Al final, está el origen del ciclo. La conciencia crea el nombre y la forma, y el nombre y la forma crean la conciencia, y la conciencia está cambiando sin interrupción de nombres y formas en cada vida. No es estable. La meditación es detener finalmente esta conciencia en constante cambio y transformación y dejar que simplemente repose tal y como es. Y haciéndolo de esta forma, no hay nacimiento en ninguna forma de vida, vasta o sutil, con forma o carente de ella. Dependiendo del poder de nuestro karma o apego, la conciencia adquiere un nombre y una forma en uno de los reinos o dimensiones de la existencia. Para la conciencia, no existe tal cosa como grande o pequeño. Es decir, podemos renacer como un ser tan grande como el universo, pero luego es posible nacer como una hormiga. No hay límites. El único límite es el apego que surge de la ignorancia. El apego a un determinado nombre y forma determina nuestra forma de vida en nuestro próximo renacimiento. Así que, en resumen, el apego a los nombres y formas es lo único que evita nuestro despertar, pues al apegarnos a esos nombres y formas, creamos la semilla para un nuevo nacimiento. El apego, por lo tanto, es la semilla, la fuente. No estás aquí porque no realizaste algún ritual específico, alguna oración, alguna postura de yoga. Estás aquí porque hay apego, y el único esfuerzo del Buda es romper el apego desde la raíz. ¿Cómo fue entonces que el Buda logró comprender todo esto? Alara Kalama, el primer maestro que tuvo el Buda, le enseñó la meditación de la nada infinita, creyendo neciamente que tal experiencia es la iluminación completa. Pero, aunque no lo era, era un gran salto para comprender aquello que está más allá, por lo que el Buda, luego de su iluminación, integró esa meditación a sus enseñanzas. La meditación se ordena de la siguiente manera. Primero, uno alcanza el estado imperturbable. Es decir, uno simplemente se sienta en silencio, sin correr de aquí para allá, por los deseos de esta vida, comprendiendo la futilidad del deseo, lo vacío y hueco que es perseguir los placeres sensuales.
El Buda dice, un noble discípulo reflexiona sobre esto. Los placeres sensuales en esta vida y en las vidas venideras, las percepciones sensuales en esta vida y en las vidas venideras, las visiones en esta vida y en las vidas venideras, las percepciones de visiones en esta vida y en vidas futuras. Todas ellas son impermanentes. Y lo que es impermanente no merece ser aprobado, aceptado o aferrado. A medida que uno, en silencio, vaya reflexionando de esta forma, va aquietando su mente y adquiere un centro, un estado imperturbable. También podemos llamar a este estado como la conciencia infinita. Cuando nada nos perturba ni deseamos nada interior o exteriormente, entonces uno se visualiza como la conciencia infinita, sin principio, centro o final. Si uno medita constantemente pensándose a sí mismo como esta conciencia infinita hasta el momento de nuestra muerte, uno puede renacer en la dimensión de la conciencia infinita. Pero esto no es la liberación. El Buda dice, las percepciones de lo imperturbable, todas son percepciones. Cuando cesan sin que quede nada, eso es pacífico, eso es sublime, es decir, la dimensión de la nada. Esta es la primera forma de meditar en la nada. Mientras haya percepción, hay un yo. Quien percibe no ha trascendido el samsara, sino que uno solamente ha llegado a la dimensión de lo imperturbable. El Buda dice, además, un discípulo noble ha ido a un desierto, a la raíz de un árbol, o a una choza vacía, y reflexiona de esta manera. Esto está vacío de un yo o de lo que pertenece a un yo. Esta es la segunda forma de meditar en la nada. El Buda dice, la segunda es esta. Además, un noble discípulo reflexiona, yo no pertenezco a nadie en ninguna parte. Y nada me pertenece en ninguna parte. Esta es la tercera forma de meditar en la nada. Cuando meditamos constantemente de esta forma y nuestra mente adquiere confianza en esa dimensión, uno puede alcanzar, inmediatamente o después de la muerte, esa dimensión de la nada. Aún así, esta no es la liberación absoluta o la iluminación, como pensaba Alara Kalama, el primer maestro del Buda. Entonces el Buda dice, las percepciones de lo imperturbable y las percepciones de la dimensión de la nada, todas son percepciones. Donde cesan sin que quede nada, eso es pacífico, eso es sublime, es decir, la dimensión de ni percepción ni no percepción. Uno ha ido más allá de la dimensión de la nada y se sitúa en la dimensión de la percepción y no percepción. Todas las experiencias anteriores son simplemente experiencias, condicionadas y sujetas al surgimiento y al cese. Meditando constantemente de esta forma, se alcanza la dimensión de la percepción y no percepción. Esto fue lo que aprendió el Buda con su maestro Udaka. Pero, aunque había alcanzado la dimensión más elevada en la meditación gracias a este gran ser, no fue suficiente para el Buda. Y finalmente el Buda dice, Nanda, es cuando un noble discípulo reflexiona así. Los placeres sensuales en esta vida y en las vidas venideras, las percepciones sensuales en esta vida y en las vidas venideras, las visiones en esta vida y en las vidas venideras, las percepciones de las visiones en esta vida y en las vidas venideras, las percepciones de lo imperturbable, las percepciones de la dimensión de la nada, las percepciones de la dimensión de ni percepción ni no percepción. Esa es la realidad sustancial en la medida en que se extiende la realidad sustancial. Pero esto es la liberación de la muerte, es decir, la liberación de la mente a través del no aferrarse. Al final, el no aferramiento a nada, a ningún placer material, como tampoco a ninguna experiencia meditativa, no importa qué tan profunda sea, es lo que le otorgó a Siddhartha la iluminación completa. Observando simplemente su respiración, se dejó ir sin hacer ningún esfuerzo. Se había desapegado de todo lo inferior. Ahora se desapegó incluso de la iluminación misma, de su búsqueda. Solo ahí logró el cese de todo deseo, de todo aferramiento.